Hola, en esta sección vamos a aprender cómo crear un resumen de las calificaciones obtenidas por nuestros alumnos y alumnas en el trimestre. Concretamente, vamos a crear una tabla de información donde mostremos los totales de las calificaciones obtenidas por los alumnos y alumnas en el trimestre, es decir, número total de suspensos, número total de aprobados o, por ejemplo, el número total de notables obtenidos por el grupo en el trimestre. Este resumen de información sobre las notas de nuestros alumnos lo agregaremos a la hoja de calificaciones para completarla y dotarla de mayor información. Por tanto, vamos a comenzar a crear esa tabla resumen de calificaciones de los alumnos. Esta tabla resumen la vamos a ubicar justo debajo de la tabla de información de calificaciones. Sin embargo, el alumno la puede posicionar donde él considere de la hoja de calificaciones. Por ejemplo, imaginaros que justo debajo de la tabla de información aparece el gráfico que creamos o que estudiamos en el capítulo 4. Pues bien, el alumno puede ubicar la tabla resumen justo debajo del gráfico o justo debajo de la tabla de calificaciones, donde él considere. Nosotros, para ilustrar esta sección, la vamos a ubicar justo debajo de la tabla de información. Pues bien, vamos a comenzar a crearla. El primer paso, asignar un título a la tabla resumen de información. Por tanto, ponemos resumen de calificaciones del trimestre. Y a continuación, comenzamos a montar la tabla, que va a contener dos columnas. La columna de calificaciones y la columna de totales. ¿Qué posibles calificaciones puede obtener un alumno de este curso? Son suspenso, aprobado, bien, notable y sobresaliente. ¿De acuerdo? Pues bien, ya tenemos la tabla prácticamente creada. Lo único que quedaría sería por informar estas celdas. Es decir, calcular el número de suspensos totales obtenidos por los alumnos, el número de aprobados o el número de notables. Esta fórmula se informarán con el resultado de una fórmula que veremos más a continuación. Perdón, que veremos más adelante. Es decir, justo después veremos cómo calcular el total de suspensos obtenidos por el grupo. Ahora lo que nos ocupa es dotar a esta tabla de opciones de formato para mostrarla con un aspecto más atractivo. Pues bien, voy a seleccionar todas las celdas y voy a asignar opciones de formato genéricas a toda la tabla. Para ello, la selecciono, formateo y yo quiero que todas las celdas se muestren con letra Arial en negrita y en tamaño 12. La alineación, quiero que todas las celdas muestren su información centrada tanto horizontal como verticalmente. Y a toda la tabla le voy a asignar un borde. ¿De acuerdo? Ya tenemos las opciones generales de la tabla asignadas. Ahora vamos a formatear las celdas cabeceras. Para que sea un aspecto homogéneo, vamos a darle el mismo formato que las celdas cabeceras de la tabla. ¿De acuerdo? Fondo en gris y color de la letra en verde y con sombra. Pues nada, simplemente seleccionamos las dos celdas cabeceras y aplicamos esas opciones. Le vamos a asignar 2 puntos más a la fuente para que tenga un tamaño superior y resalte. Y lo que hemos dicho, color verde. Este, por ejemplo, con sombra. Y el fondo
en color gris. Vale, pues ya las tenemos. Y simplemente lo que hacemos para acabar esta parte es aumentar el ancho de la celda para que se vea más claramente. Bien, ya tenemos las celdas cabeceras formateadas. Ahora vamos a formatear el contenido de la celda. Selecciono esa celda y digo que el color, como quiero que se muestre, sea blanco, porque vamos a asignar un color de fondo a cada celda. Un color de fondo asociado a la calificación. La primera, que no aparece en blanco, no aparece porque le hemos puesto que el contenido se muestra en blanco y por eso no aparece, porque ahora vamos a asignar un fondo. Vamos a seleccionar tanto la celda de calificación como la celda de total que tengan el mismo formato, porque después, cuando calculemos el total de suspensos, esa fórmula tendrá un resultado. Y ese resultado quiero que se muestre con estas opciones de formato que vamos a poner. Simplemente asignar como fondo rojo. Ponemos un rojo, bueno, este. Vale, ya tenemos esa celda formateada. Pues, y aumentamos un poco el ancho de la celda. Pues bien, procedemos igual para todas las notas. La nota de aprobado le vamos a asignar un morado. La nota de bien le vamos a asignar un verde. Ese mismo. La nota de notable un azul. Y sobresaliente lo vamos a poner en un naranjita. Bien, pues ya tenemos la tabla hecha. Insisto, esta celda, cuando la fórmula nos devuelva un resultado, se formateará del mismo modo que esta celda. Y el título, pues simplemente vamos a poner la celda un poco más ancha y simplemente lo vamos a poner en negrita y centrado. Negrita, lo alineamos tanto vertical como horizontalmente que esté centrado. Y el color lo vamos a mostrar en azul. Azul cielo. ¿De acuerdo? Vale. Pues bien, ya tenemos la tabla formateada y en el siguiente vídeo lo que vamos a ver es cómo calcular estos totales.